nosotros vemos Éxodo 25 del versículo 1 al 9. Dice: harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. El Señor mandó hacer un santuario que era el tabernáculo, y habitaré en medio de ellos. Y dice: conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. El Señor manda hacer tal como Él quería que sea. No podía ser cambiado nada, no podía ser cambiado ningún material de este tabernáculo, no podía ser cambiado ningún tipo de medida que Él dio. Cuando estudiamos teología, me acuerdo muy bien, con la pastora Ana María y mucho otro, yo vine a entender algo que no entendía. Inclusive adentro del lugar santo tenía que haber panes todos los días. Y yo preguntaba: pan, si uno deja el pan ahí de un día para el otro, se llena de hongo. ¿Cuál es la función de que haya panes ahí? Y venimos a entender que también cuando uno tiene una visita, uno le invita. En Brasil, por ejemplo, es falta de educación no invitar un cafecito. La gente entra a su casa y tiene que invitar un café, porque si no es falta de educación. Esos panes en el tabernáculo refleja de que nosotros podemos sentar con Dios a comer un pan. En la Biblia no dice café, pero a tomar un café con Él. Nosotros vemos que Él manda hacer todo exactamente como debía ser hecho. Todo eso que habla del templo, el lugar santo, el lugar santísimo, es símbolo para el templo presente. Y es importante entender, 1 Corintios capítulo 3, 16, dice algo interesante. 1 Corintios 3, 16, dice: pero cuando se convierta al Señor, el velo se quitará. 2 Corintios 3, 16. Aquí está hablando de que el velo se rompió. Y 1 Corintios 3, 16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿qué termina diciendo? ¿Qué dice ahí? Santo es. Santo es. Y aquí nosotros debemos entender, en Tesalonicenses dice que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean presentados delante de Dios perfectos, sin mancha, para el día de la redención. Nosotros vemos que todo nuestro ser es tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Y ahí en Hebreos capítulo 9 habla que nosotros somos figura del templo antiguo. ¿Por qué? Porque el atrio exterior se refiere a nuestro cuerpo, el lugar santo se refiere a nuestra alma, y el lugar santísimo se refiere a nuestro espíritu. Y allá dentro del lugar santísimo había algo especial. ¿Qué era? El arca del pacto. Era el arca que simbolizaba la presencia de Dios, que eso es el Espíritu Santo que debe estar en nuestro espíritu. Entonces el atrio se refería al cuerpo. Ahora interesante, ¿en qué lugar del templo se hacían los sacrificios? En el atrio. ¿En qué lugar de nuestro templo debemos hacer los sacrificios? En el cuerpo. Por eso que el apóstol Pablo dice que nosotros presentemos sacrificio a Dios. Está en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces dice, debemos hacer un sacrificio. Y hoy día la doctrina de la prosperidad dice que no, que hay mucha gente que busca a Dios solo para ser bendecido. La iglesia no es una fraternidad, la iglesia no es un club, la iglesia tampoco es un lugar de desfile de moda que tú puedas poner tu mejor ropa del ropero para venir a mostrar.
o venir con tu mejor auto. La iglesia es un lugar para venir a adorar a Dios. Yo siempre escucho los levitas, los salmistas hablando, si tú llegó al final de la alabanza, llegó al final del culto. Es correcto. ¿Por qué? Porque la alabanza es el momento que podemos cultuar a Dios. El momento de recibir la palabra, ya recibimos de Dios. Entonces, hermano, nosotros vemos aquí algo interesante, que cuando Salomón hizo el templo, en 1 Reyes capítulo 6, 21 dice, de manera que Salomón cubrió de oro puro la casa por dentro y cerró la entrada del santuario con cadenas de oro y lo cubrió de oro. Cubrió pues de oro toda la casa, de arriba abajo, y asimismo cubrió de oro todo el altar que estaba frente al lugar santísimo, y cubrió de oro el piso de la casa por dentro y por fuera. En la palabra también en número dice la cantidad de oro que había sido colocada dentro del templo. Si fuera a calcular hoy día sería necesario cerca de 35 trailers para llevar, con cada trailer de 30 toneladas, llevar eso, transportar eso. Era una cantidad absurda de oro. Por eso que cuando vinieron los enemigos y Jesús dice no quedará piedra sobre piedra, ¿sabe por qué? Porque cuando los enemigos atacaron a Jerusalén, tumbaron todas las piedras y pusieron fuego en el templo. ¿Por qué? Porque le querían sacar todo el oro que estaba impregnado en las paredes del templo. Ahora, ¿por qué? Yo le pregunto, los que son casados tienen un anillo de oro. ¿Por qué? ¿Qué simboliza el oro? Pureza. Aquí cuando el Señor manda a Salomón cubrir el oro, el templo de oro, todo completamente su área interior, estaba hablando de la pureza. El significado para el tiempo presente, que nosotros siendo templo del Espíritu Santo debemos ser santos. Cuando dice los haré reyes y sacerdotes y pueblo santo, el Señor quiere que nosotros seamos santos. Y también en las vestiduras sacerdotales había una lámina de oro escrita que decía santidad a Jehová. Está en Éxodo 28, versículo 1 y 2. Decía santidad a Jehová. Hoy día nosotros vemos, hay muchos cristianos que son cristianos aquí adentro de la iglesia. Pero allá afuera nada que ver. Allá afuera son peor que los propios mundanos. Y no le digo mucho porque yo he sido uno de esos por mucho tiempo en mi vida. Nosotros vemos que cuando habla santidad Jehová, también dice harás una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello santidad Jehová. Ahora, ¿quién es el que graba hoy día esa grabadura de sello en nuestro interior que dice santidad Jehová? Es el Espíritu Santo. Por eso que en Efesios dice sellados con el Espíritu Santo de la promesa para el día de la redención. Sellado por ese fuego en su interior. Nosotros vemos hoy día una tendencia de cristianos que viven y admiten vivir en el pecado. Y dicen solo un pecadito. Y tiene pensamiento de que todos somos pecadores. Muchas veces escuché en la radio predicadores diciendo, no, pero todos somos pecadores. Hermano, ese pensamiento tiene que salir de nuestra cabeza. Si yo voy una vez al gimnasio a alzar pesa, yo no puedo decir que soy un halterofilista o un fisiculturista. Entonces el cristiano que se resbala, como dice la palabra, y peca, no es un pecador, es porque se resbaló. La Biblia dice debemos ser santos. Debemos ser santos. Y sabe que yo cuando leí la primera vez eso, abra su Biblia ahí, lo que dice en Levítico, que fue el tema de la lectura de la semana anterior. Levíticos capítulo 11, versículo 44. Levíticos 11, 44. Dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros por tanto os santificaréis y seréis, ¿qué dice el Señor? Seréis santos. El Señor quiere que seamos santos.
Por eso cuando dice, no todos somos pecadores, hermano, no debemos aceptar en mi pensamiento, en tu pensamiento, de que tú eres un pecador. No debes aceptar eso, no debes aceptar eso. La palabra dice, seréis santo porque yo soy santo. El versículo 45 dice, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Hermano, cuando yo leí eso a muy temprana edad, cuando aún era joven, adolescente, yo decía, claro, está bien, Dios es santo, pero no puede exigir de nosotros que seamos santos. Somos pecadores, jamás voy a poder ser santo. Claro, si yo pongo eso en mi cabeza, jamás. Pero si yo digo lo que Dios dice que yo debo ser, yo así lo seré. La palabra dice, sed santo. Es una meta, es un desafío para nosotros ser santo, ser santo. Nosotros no somos pecadores que queremos ser santos. Somos santos que buscan no pecar. Por eso en San Juan, en 1 de Juan, capítulo 1 y 2 dice, si pecardes, abogados tenéis para con el Padre a Jesucristo. Pero no pone de que yo debo practicar una vida de pecado. A mí me entristeció mucho en esta semana cuando vi el Facebook cristiano que viene a esta iglesia con foto carnavaleando. Hermano, no se puede, no puede haber eso. No podemos mezclarnos con el mundo. Somos santos. Santos significa apartados, separados. Ahora mire ese gráfico que yo puse ahí, que es un poco interesante. Muchas personas dicen, no, yo soy un pecador que algún día, allá cuando tenga 70 años, 80 años, voy a ser santo. Cuando mis hormonas ya no funcionan en mí, allá voy a ser santo. La palabra dice que cuando Jesús murió por nosotros, Él perdonó nuestro pecado. Si yo tengo mis pecados perdonados y más, la palabra dice en Colosenses que Él anuló el acta que había contra nosotros, lo anuló. Esta semana anterior, por un trámite que estoy haciendo, tuve que hacer 3 certificados de antecedente. El de Palacio de Justicia, el de Tránsito y por ser extranjero el de la Interpol. Y los 3 salieron sin ningún antecedente criminal. Pero no es porque soy bueno, pero el día que nosotros lleguemos delante de Dios, Él va a mirar y va a decir, sin ningún antecedente criminal, Marcelo, sin ningún antecedente, Richard sin ningún antecedente, Daniel sin ningún antecedente, porque no por las buenas obras que hacemos. La Biblia dice la salvación no es por obras, no es por obra. Si tú das ofrenda para hacer el tinglado, para misiones, para orfanato, para centro de rehabilitación, eso no te va a dar la salvación. Pero la Biblia dice, eso te va a dar galardones. Si tú predicas y gana a otra persona, a los testigos de Jehová y mormones, le dicen, si no predica, no tienen la salvación, no merecen la salvación. No es por obra. Pero si tú predicas y gana alma, en Proverbio dice, el que gana almas es sabio. ¿Qué es una persona sabia? Una persona que trabaja y hace un plan de jubilación. Yo conozco mucho que dice, cuando sea anciano tengo 2, 3 casas, alquilo, voy a estar tranquilo. Otro tiene su depósito, AFP, no sé, cualquier cosa. Pero yo le digo una cosa, eso te va a dar quizá una buena vejez acá. Pero la palabra dice, haced tesoro en los cielos. ¿Cuáles son los tesoros en los cielos? Las vidas que nosotros podamos ganar para el Señor. Entonces, hermano, aquí cuando dice, no somos santos, no somos pecadores que queremos ser santos, somos santos que buscan no pecar. Si yo no tengo ningún pecado, ningún antecedente criminal registrado en el libro de Dios, ¿qué soy? Soy santo. Entonces nosotros somos santos que buscan no pecar. 1 de Juan dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. La palabra de Dios está escrita para que no pequemos. Y dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo.
pero no debo ser un practicante del pecado. 1 de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo. El que practica el pecado es del diablo. Y ahí viene la pregunta: ¿qué practicar? Yo, por ejemplo, entré a un gimnasio y mi esposa siempre cobra. Dice: tú entraste al gimnasio, pero no bajó mucho de peso. No tengo un compañero de gimnasio ahí, ¿no? Carlos. Entonces, y siempre me cobra, ¿no? ¿Qué? Me ve ahí, no está sudado. Entonces, hermano, si uno va al gimnasio es porque lo está practicando todos los días. Y es interesante que me quedé como un mes sin ir, y al volver agarré la misma pesa que agarraba un mes anterior y me quedé macucado y no la pude alzar. Entonces también en nuestra vida, nuestro proceso de andar en esa vida, si tú cometes un pecado, no es practicar. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. El Espíritu Santo permanece en nosotros y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y yo me acuerdo cuando yo viví mi vida, yo me bauticé con 8 años, yo iba a la iglesia todos los domingos, pero vivía en santidad por temor al infierno. Yo decía: tengo que andar en santidad, porque si el Señor viene hoy y me encuentra en pecado, voy a ir al infierno. Yo no puedo andar en pecado. Y yo tenía ese temor a Dios. Pero es interesante, mucha gente vive como matrimonio y no anda en adulterio por miedo a un divorcio. No anda en adulterio por miedo a que dividan su bien, a que pierda la custodia de sus hijos, a que pierda su casa, no sé. Pero la persona que ama verdaderamente a su pareja no va a cometer adulterio porque ama. Y nosotros, cuando tenemos esa simiente, esa semilla, cuando tenemos ese Espíritu Santo que dice aquí que permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Nosotros no podemos pecar porque el Espíritu Santo está ahí. Y cuando nosotros amamos a Dios, nosotros vamos a querer andar en santidad, no solo por temor al infierno. Es verdad, si el Señor viene y me encuentra en pecado, que uno se queda. Es verdad que el que practica el pecado, como dice aquí, es del diablo. Es verdad. Pero si yo amo a Dios, voy a andar en su camino, voy a buscar andar en santidad. ¿Por qué? Porque yo lo amo. Y cuando hablamos de amor, ¿qué es lo que uno siente acá? A mí me gusta la palabra boliviana genecherú, el fuego que no se apaga. A mí me gusta. Y sabe que cuando uno pregunta, cuando tú has tenido una experiencia personal con Dios, ¿cuál era la diferencia del antes y después? Si tú preguntas 80% o más, van a decir: yo tenía un vacío en mi corazón y ahora siento paz. Y muchos van a decir: yo siento el fuego en mi corazón. Cuando hay la presencia de Dios, ¿qué es lo que uno siente aquí? El fuego en el corazón. Y yo puedo sentir eso también cuando uno va a orar. A veces voy de acá a Brasil y me invito a predicar en portugués y puedo predicar en portugués. Pero cuando llega el momento de orar, no puedo orar en portugués. Es muy difícil para mí orar en portugués, porque la oración tiene que salir de aquí, ir al cerebro, traducirla para salir por la boca. Y uno cuando ora, uno no anota en su agenda ahí media hora de oración, va saliendo, va fluyendo. Ese fuego va fluyendo, va saliendo y uno va sintiendo. Entonces, hermano, nosotros debemos ver. La palabra dice que debemos velar y orar. Debemos velar y orar. Y lo que voy a decir ahora, quizás muchos se van a asustar. Pero antes que yo diga, abra su Biblia en Santiago capítulo 2. Y sabe que en el infierno va a haber muchos creyentes. En el infierno va a haber muchos creyentes. Porque ¿quién es un creyente? ¿Qué es un creyente? Uno que cree.
Una persona que cree es un creyente. Y si yo creo en Dios, yo soy un creyente en Dios. Pero mire lo que dice Santiago, capítulo 2, versículo 19. Tú crees que Dios es uno, bien hace. También los demonios creen y tiemblan. Hermano, solamente creer en Dios no te va a dar la salvación. Solamente creer en Dios. La Biblia dice que los demonios creen. Y todos nosotros sabemos que los demonios ya tienen su vida juzgada y van a tener la eternidad en el infierno. Y muchos piensan que Satanás va a reinar en el infierno. Cuando uno ve dibujo animado y esta película, uno ve que el diablo sale con su trinche y está sunchando a los que fueron al infierno. El infierno también es para el diablo. La Biblia dice que fue creado para él y sus ángeles. El infierno no fue creado para ti ni para mí. El infierno fue creado para ellos. Ahora aquí hay una diferencia. Hay muchos que creen, por eso digo, hay muchos cristianos que van a ir al infierno. ¿Por qué? Porque simplemente creen. Algunos tienen una cruz colgada en su pecho, otro en la pared de su casa, otro tiene la Biblia de adorno en su living. Pero basta solo creer. Si tú ves los rockeros y metaleros, todingos tienen una cruz colgada, todingos, tatuaje. Pero creen, puede creer. Puede preguntar a muchos, ¿tú crees en Dios? Creo. No basta. Creer es una cosa, ahora ser cristiano es otra cosa. Ser cristiano es reflejar la gloria de Dios. Y yo le puedo decir, no va a haber ningún cristiano en el infierno. No va a haber ningún cristiano lleno del Espíritu Santo en el infierno. No va a haber ningún cristiano que será perdido, porque esos son los que creen y viven y reflejan la gloria de Dios. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Romanos 8, versículo 9. Dice, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si tú tienes el Espíritu, dice, debes vivir según el Espíritu y no según la carne. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Esos son los creyentes que solo creen en Jesús, pero no tiene el Espíritu Santo. Y ese versículo 9, si leemos de atrás para adelante, dice que el que tiene el Espíritu de Dios vive en el Espíritu. No puede practicar el pecado, no puede vivir en la práctica del pecado, no puede estar viendo tras vez pornografía en la tele e internet. No puede estar vez tras vez contaminando su espíritu. No puede estar vez tras vez andando en pecado. ¿Por qué? Porque son dirigidos por el Espíritu Santo. El versículo 14, Romanos 8, 14, dice, del versículo 13 al 14, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Hermano, ¿qué es lo que se ponía en el sacrificio? Volviendo al Antiguo Testamento, para aquellos que están leyendo el plan de lectura, ¿qué es lo que debía ser quemado ahí? La carne. La carne debería ser quemada en el fuego, y la grasa debía subir como olor fragante a Dios. Yo comentaba esta semana con unos amigos de la iglesia. Hoy día no necesitamos quemar la carne allá en un altar con fuego, pero tú debes quemar tu carne frente al pecado. Tú no tienes que quemar tu grasa allá en el fuego en un altar de piedra, pero tú puedes quemar tu grasa ayunando, porque ¿qué hace uno en el ayuno? Quema su grasa y eso sube como olor fragante a Dios. Tú puedes vivir una vida que agrade a Dios, que sea como olor fragante a Dios. Una de las cosas que más me gusta cuando hago churrasco es sentir el olor. Y cuando el vecino está haciendo, también uno siente el olor y da ganas de saltar por encima. El olor debe subir como olor fragante a Dios. Debemos subir como olor fragante.
Los hijos de Aarón presentaron fuego extraño. Yo le comentaba una anterior vez que una vez Dios me habló que para que haya un avivamiento en mi vida, no iba a empezar con troncos gruesos, iba a empezar poniendo la basura para quemar en el altar. Empezar poniendo lo que es basura en tu vida para quemar en el fuego de Dios, en ese altar del fuego de Dios. También leemos esta semana Levíticos 10, que dice: los hijos de Aarón presentaron fuego extraño y murieron fulminados en la presencia de Dios. Mire, si tú no has leído, abra su Biblia ahí, Levíticos capítulo 10, versículo 1 al 3. Dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, eran sacerdotes. Nadab y Abiú eran sacerdotes, eran hijos de Aarón que era sacerdote. Y dice: tomaron cada uno su incensario y pusieron en él fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló. Hermanos, si yo sacara ahora un encendedor, prendo fuego, un fósforo, prendo fuego y pongo fuego a una vela, y le pregunto: ¿cuál es la diferencia del fuego? Ninguna. Fuego es fuego. ¿Están de acuerdo o no? Ahora, la procedencia de dónde viene es otra. Por eso aquí el Señor no admitió algo. No admitió que le trajeran fuego de otro lado para poner en el fuego del sacrificio. Murieron fulminados en la presencia de Dios. Murieron fulminados, murieron quemados en la presencia de Dios. Y el Señor habla, mire también que hemos leído Levíticos capítulo 6, versículo 12. El fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él la grosura de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. Era una ley, era algo que Dios mandó, que este fuego del altar no podría apagarse. Entonces, ¿qué sucedió? El fuego se apagó. Nadab y Abiú dejaron ese fuego apagar y ellos fueron a buscar fuego en otro lado. Y el Señor no quiere. ¿A qué se aplica eso hoy día? Hoy día nosotros vemos acá el versículo 12, dice: el fuego no se apagará. Que el sacerdote, tú y yo, debemos poner en él leña todas las tardes. ¿Sí dice? Cada mañana debemos poner leña. Yo soy de la época, aunque ustedes no lo crean, porque soy muy joven, pero que en mi pueblo donde era niño no había para comprar gas, donde crecí. Y llegaba en la mañana, era por turno. Cada día uno tenía que prender el fuego en esa cocina leña. Y yo aprendí con mi hermano. Llegaba en la noche, dejaba preparado todo listo, que en la mañana cuando mi madre le llamaba: prender el fuego, te toca, Daniel. Uno llegaba, el fósforo prendía y volvía a dormir. Y ahí mi madre hacía lo que sea, la leche o lo que sea. Entonces, pero aquí dice: el fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. ¿A qué se refiere hoy día? Cuando habla aquí de los sacrificios que debían ser colocados, la leña cada mañana y el holocausto cada día. Una vez estaba en mi casa y mi esposa mandó sacar la basura, y yo había hecho en la noche anterior unos bifes, y ahí botamos los pedazos de carne y que no era buena, ¿no? Lo pusimos ahí. Al otro día sacar la basura, cuando abre el basurero, ¡puf!, ese olor a carne podrida. Y ahí el Señor me habló y dijo: ¿cuántas veces tú sacas la basura?
de tu casa. Lo ideal es todos los días. No puede quedar la basura de un día para el otro. Ahora mejor es ni entrar basura. Pero hoy día nosotros estamos en un mundo contaminado. No debemos dejar esa basura entrar a nuestro hogar. Pero si es que entra, debe ser quemada todos los días. Como dice aquí, el holocausto debe ser quemado cada día sobre el altar. Y ese fuego no puede apagar. El fuego del Espíritu Santo no puede apagar en nosotros. Cada día debo poner leña. En esa vez cuando yo estaba en oración con Dios, amanecí en la mañana y el Señor, miré a la fogata que había en la cabaña y el Señor miró y me dijo, ¿el fuego se apagó? Sí, le dije, Señor. ¿Por qué se apagó? Porque dejé de poner leña. Si tú dejas de poner leña en el altar, si tú dejas de poner el fuego, se va a apagar. Y la palabra dice en Tesalonicenses 5:19, no apaguéis el espíritu. No debemos permitir que se apague ese fuego del Espíritu Santo. Si tú no tienes el fuego del Espíritu Santo, hoy, en tu vida, hoy, a cada día, en tu vida, tú vas a tener el fuego eterno del infierno. Si tú no tienes el fuego del Espíritu Santo, si tú permites que ese fuego se apague, si tú permites que ese fuego se apague. ¿Y por qué le digo eso? Romanos 8:14 dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Tú no eres solamente hijo de Dios por levantar tu mano y decir, Señor, te acepto en mi corazón, y después volver a andar en tu vida mundana, en la cosa que agrada a tu carne. Tú debes aceptar a Jesús como Señor y Salvador, porque el Señor dice, ni todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios. Y aquel día dirán, Señor, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre expulsamos demonios. Yo he visto, no con mis ojos personal, pero conocí una historia de una persona no cristiana que hizo una liberación y fue en la hacienda. Había el capataz de la hacienda que no era cristiano, y un día él iba de 2 a 3 veces al culto que había en la iglesia dentro de la hacienda. Pero un día su mujer quedó poseída, agarró un cuchillo blanco de esos de carnicero y lo arrinconó al cuarto y dijo, yo te voy a matar a ti y a tus hijos. El demonio habló porque no era a él y a nuestros hijos. Yo te voy a matar a ti y a tus hijos. Y él se acordó del nombre de Jesús y dijo, no, en nombre de Jesús. Y la mujer cayó temblando y pasó corriendo, fue a llamar a mi cuñada y a mi hermano que estaban ahí para ir a orar por ella. Entonces, hermano, nosotros debemos poner el fuego. Ahí dice toda la mañana. El maná debía ser recogido a primera hora de la mañana. Cuando tú lees en Éxodo 16, dice que cuando el sol salía, ¿sabe qué pasaba? El maná se fregaba. Hermano, no deje para buscar a Dios en la hora que tú llegues en la noche cansado. Duerma más temprano, despierte más temprano a buscar el maná, a buscar alimento para tu vida, para tu día a día. Amós 8:1 dice, aquí vienen días en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Y esa hambre no solo debemos tener nosotros. ¿Sabe qué? Tu vecino, tu amigo de trabajo, toda la persona que no conoce a Jesús tiene esa hambre de buscar a Dios, pero tú debes dar el pan para que lo coman. Nosotros vemos que cuando Ezequiel, el llamado para hablar la palabra de Dios, es la primera cosa que el Señor dice, es aquí, come el rollo, come el rollo. Mire la palabra Ezequiel capítulo 2. El Señor primero hace que entrara el Espíritu en él. Versículo 2. Después el Señor dice, versículo 7, que él debía hablar. Escuchen o dejen de escuchar. El versículo 8, el Señor dice, tú hijo de hombre,
Oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré y aquí una mano extendida hacia mí. En él había un rollo de libro y lo extendió delante de mí. Y estaba escrito por delante y por detrás. Y había escrito en él endecha y lamentaciones y ayo. Me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre, llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. El Señor dice: alimenta tus entrañas, come este rollo que yo te doy, cómelo cada día, cómelo en la mañana, tómelo desayuno y ve y habla a la casa de Israel. Entonces, hermano, es la importancia de que tú puedas leer la palabra, buscar la palabra. Y como le dije antes, solamente conocer la palabra no basta. Tú debes ser una persona llena del Espíritu Santo. Hay muchas personas que tienen PhD en teología, pero no tienen el Espíritu Santo. No solo basta, pero es importante conocer la palabra de Dios. Amén. Entonces, hermano, nosotros vemos acá que cuando también el pueblo colocaba el sacrificio delante del altar, generalmente era cosa que costaban mucho, eran cosas caras que debían pagar un precio. Pero nosotros vemos hoy día, muchos dicen: no es necesario hacer sacrificio, Jesús ya hizo todo. Y le digo la verdad, Jesús ya lo hizo todo. ¿Para qué? Para darte salvación, perdón de pecado. Nosotros no podemos hacer nada. Y por eso hay una doctrina que es falsa. Y yo le digo, hay 3 doctrinas fundamentales en todo el mundo que va a llevar mucha gente al infierno. Una es que dice que tú vives tu vida como le da la gana, y después que muere es reencarnado, y después muere otra vez reencarnado. Cuando tu espíritu te ha purificado, tú vas a ascender al karma. Esa es la doctrina budista de toda la gente allá de cerca de China, Nepal y toda esa japonesa. La otra doctrina que va a llevar mucha gente al infierno es que hay un purgatorio que en la Biblia no existe. Tú puedes leer la Biblia de tapa a mapa, no hay ni siquiera esa palabra. Que tú puedes vivir como te dé la gana y vas a pagar tu pecado un día allá en el purgatorio y después ir al cielo. Es falso. La Biblia dice: sin santidad nadie verá al Señor. La palabra dice que hay una sola muerte y después de eso el juicio. Y la otra doctrina que va a llevar mucha gente al infierno es la doctrina que dice: levanto mi mano, hago una oración, digo: Señor Jesús, tú eres mi Señor y Salvador, y vivo la vida como me dé la gana y voy a ir al cielo. Y todavía dicen que la salvación no es por obra. Y es claro, tú no puedes hacer nada para ganar la salvación, pero el mandamiento de andar en santidad es un mandamiento. No es algo que tú puedes hacer si te da la gana o no. Andar en una vida santa delante de Dios, como Dios puso para los sacerdotes, no es obra. Es algo que tú debes hacer. Tú debes andar en santidad, en la presencia de Dios. Amén. Aquí cuando habla: presentéis vuestro cuerpo en sacrificio santo, vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando habla de sacrificio, yo le pregunto: levantar 1 hora antes de lo normal para orar, ¿es un sacrificio o no? Es un sacrificio. Una vez preguntaron, yo escuché a un gran predicador que me gusta escuchar, le preguntaron: pastor, ¿es fácil orar para ti? No, dice, no es fácil. Y no sigue siendo fácil. Es un sacrificio. Es difícil. Cuando preguntaron a un otro pastor que me discipuló en una reunión de líderes, entonces el que predicaba dijo: quiero que anote cuál es tu hobby. Y él puso que el hobby de él era sacar fotos y revelar fotos. Y muchos quedaron escandalizados. La mayoría puso: el hobby es orar. Mi hobby es orar. El tipo súper espiritual. Entonces es un sacrificio que debemos presentar cada día delante de Dios. Y cuando habla culto racional, un culto racional cada día,
Es un culto donde tú te sientas en la presencia de Dios, lee la palabra de Dios, se alimenta de la palabra, ora, busca hablar con Dios. Y la Biblia dice así: oréis para que no entréis en tentación. Si tú tienes una vida de oración en la presencia de Dios, no es que tú vas a orar para pedir perdón, tú no vas ni siquiera a entrar en tentación. Jesús fue un ejemplo vivo para nosotros. Aún siendo hijo de Dios, Él oraba, Él tenía una vida constante de oración. Él se apartaba para orar, Él oraba, buscaba la presencia de Dios. Y tú debes hacer lo mismo. Entonces hoy día ya no necesitamos sacrificar un cordero, pero nosotros debemos presentarnos a diario nuestro cuerpo como un sacrificio santo, vivo, agradable, santo, cuerpo, sacrificio santo, vivo, agradable a Dios. Amén. Y cuando a veces pregunta, el pecado es bueno o es malo, todo el mundo dice es malo. Pero yo le pregunto, ¿quién pone una pistola en tu cabeza para obligarte a pecar? Nadie. Porque uno peca porque a tu cuerpo es agradable. Por eso la palabra dice que debemos agarrar nuestro cuerpo y ponerlo por sacrificio santo, vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, para que comprobéis cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Abra su Biblia para terminar en Apocalipsis capítulo 2. Quiero invitar a los levitas que pasen adelante, por favor. Apocalipsis 2. Y esa es una palabra para cristianos. Es una palabra para nosotros. Aquí, cuando el Señor escribió a la iglesia de Éfeso, versículo 2. Apocalipsis 2:2 dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso, y has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. El Señor aquí agarra a esta iglesia y está hablando toda la cosa buena que hay en ella. Has sufrido, has trabajado, has tenido paciencia, no has desmayado. Pero el Señor dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz la primera obra, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubiera arrepentido. Y después dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida. Tú quieres tener una vida de vencedor, tú debes ser un oidor. Tú quieres tener una vida de vencedor, como dice Romanos 8:14, todo lo que son guiados por el Espíritu Santo. Tú quieres ser guiado, andar en una vida que agrada a Dios, andar en una vida de santidad. Tú debes oír la voz de Él y tú debes volver al primer amor. ¿Sabe qué es interesante cuando habla del primer amor? Cuando teníamos un vacío antes, aceptamos a Jesús como Señor y Salvador. En esa semana que tú aceptaste al Señor como Señor y Salvador, tú no sabías quizás ningún versículo de memoria, ni el Salmo 23 sabía de memoria. Pero hacía algo interesante. Llegaba alguien y te miraba y uno era loco, uno empezaba a hablar del Señor, uno decía el Señor y la gente miraba y decía: ¿qué pasó con ese? ¿Qué pasó con ese? Ahora es cristianito, ahora que no sé qué, ahora son los aleluya. Pero ¿sabe qué? No nos importaba. ¿Por qué? Porque el cambio del vacío y la llenura era muy diferente. Pero ¿qué pasa? Después de año tras año, como cristianos, nos acostumbramos a esa vida. Nos acostumbramos a tener paz en el corazón. Nos acostumbramos en qué importa lo que está pasando el vecino, compañero de trabajo. Por eso el Señor dice: debemos volver a nuestro primer amor. Nosotros vemos en la Biblia cuando el Señor habla de los fariseos. Los fariseos eran religiosos de primera línea. ¿Sabe qué? Ayunaban 2 veces a la semana. Yo le pregunto: ¿usted ayunó una sola vez a la semana? Ellos ayunaban 2.
Ellos diezmaban fielmente. Solamente diezmar no basta. Solamente ser fiel a los diezmos no basta. Solamente ayunar no basta. Eso hacían los fariseos. Y el Señor lo mira y dice: sepulcros blanqueados, por afuera lindo, por adentro puro gusano y pudredumbre. Hermano, ellos eran tan fieles que ellos sacaban la menta para hacer su té y diezmaban la menta. El comino que ponían en la sopa, ellos diezmaban ese comino. Pero no solo eso basta. ¿Por qué? Porque el Señor miró a esos fariseos religiosos de primera línea y le dijo: sepulcros blanqueados, por afuera bien, pero por adentro pudredumbre. Entonces, hermano, quiero terminar con una palabra de bendición. Quiero pedir a todos que se pongan de pie. Y quiero terminar con esa palabra de bendición que también fue parte de la lectura bíblica de esa semana. Y le vuelvo a decir, hermano, si tú no estás leyendo tu palabra, tú estás perdiendo un gran maná. Tú estás perdiendo bendición cada día. Número 6:23, que fue el tema de lectura de esta semana. Y aquí habla de cuál es la gran voluntad de Dios. ¿Usted se preguntó alguna vez cuál es su gran voluntad de Dios? ¿Cuál es el mayor deseo de Dios? ¿Cuál es el mayor deseo de Dios? Mira al que está a su lado y pregunte, ¿cuál es el mayor deseo de Dios? Y aquí dice: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciendo: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. ¿Cuál es el mayor deseo de Dios? Que el rostro de Él pueda resplandecer en ti. Que así como Jesús, cuando estuvo orando en la presencia de Dios, bajó y su rostro brillaba. Como Moisés, cuando estuvo en la presencia de Dios, bajó del cerro y su rostro brillaba. El Señor quiere que Él pueda brillar en su vida. Amén, hermano. Entonces, para terminar, yo quiero hacer un desafío. La única manera que tú puedes andar en santidad es teniendo y siendo guiado por el Espíritu Santo de Dios. Y la palabra dice: cuando Él venga, convencerá el mundo del pecado. Él es quien nos convence de pecado. Quiero invitar, si tú quieres venir delante de Dios, si tú quieres poner alguna cosa que impide el fluir de Dios en su vida, a un sacrificio, así como dice que debemos poner eso en el fuego de Dios, que tú vengas a entregar. Quiero preguntar si tú tienes algún pecado que tú andas practicando, como dice la palabra: el que practica el pecado es del diablo. Venga a traerlo delante de Dios. Para que haya un avivamiento, el requisito principal dice: arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Debe haber arrepentimiento primero. Entonces venga a pedir al Señor: Señor, yo soy fallo, yo necesito de ti. Yo quiero ser lleno de ti cada día. Yo quiero andar, yo quiero ser guiado por ti. Yo quiero ser guiado cada día por ti en tu presencia, hermano. Y el segundo desafío: coma el maná cada día. No lo deje para hacer hora de almuerzo con devocional simplemente o en la noche. Cómalo cada mañana. Coma cada mañana en la presencia de Dios. Amén. Mientras cantamos una canción, quiero invitarte, si tú quieres venir, quiero llamar a los líderes, a los pastores, para estar orando por tu vida también. Toca mi vida, toca mi alma, toca mi ser. Espíritu de Dios. Cántele no con tu boca, cántele con el corazón. Cierre sus ojos, no mire para ningún lado. Haga de cuenta que ahora solo estás tú y Dios acá.
Pida al Señor que toque su ser ahora. Pida al Señor que te llenes. Pida al Señor ahora ese poder para vencer a tu carne. Ven que te haré pescador de hombres. Es la frase que se ha perpetuado en los tiempos de los tiempos. Y hoy podemos decir que la Universidad de la Familia es una fundación de pescadores y que con la fuerza de la palabra, impregnada de conocimiento, principios y valores eternos, sacamos a flote vidas, familias, empresas y herederos. Fundación Universidad de la Familia. When the music fades and all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. Quiero algo diferente. Quiero algo diferente. Quiero algo diferente. Within, through the way things appear, you're looking into my heart.